Amada iglesia, siempre es bueno cuando vamos a realizar alguna compra comparar precios, comparar calidad de los productos, ventajas y desventajas, etcétera. Un buen comprador es una persona que evalúa lo que va a comprar. ¿Sí? Y él revisa, ¿no? No compra lo primero que le ofrecen. Especialmente nosotros en nuestro país somos muy dados a hacer algo que se conoce comúnmente como bananear. Porque lo que estamos haciendo es mirando, ¿no? Revisando nuestras compras. Y un buen vendedor sabe que para no perder un cliente ofrece distintas opciones que se acomoden al gusto y al bolsillo de la persona. Un buen vendedor no va a dejar que la persona se vaya. Va a hacer todo lo posible para ganarse esa venta. Pero en la vida cristiana, mis amados hermanos, no funciona de la misma forma. En la vida cristiana no es un negocio que nosotros hacemos, aunque así muchos quieran hacerlo ver en la actualidad. No es algo que compramos por un momento o por un tiempo y luego dejamos de usar cuando esto se daña o cuando sale algo mejor. ¿Se han dado cuenta que hoy en día a distintos lugares y en distintas iglesias lo que se nos ofrece es ir a tener una experiencia y lo que están buscando es dar la mejor experiencia para el cliente? Así ven a muchos cristianos en la actualidad. En la vida cristiana, mis amados hermanos, de acuerdo a lo que nos enseña el Evangelio, es una decisión radical que nosotros tomamos para toda la vida. Es por eso que el llamado que hace Jesús es todo o nada. Y Él quiere que nosotros seamos conscientes de esto. Jesús no nos deja a nosotros con ambigüedades, sino es claro con lo que quiere y manda para nosotros como sus hijos. El llamado que nos hace Jesús es, como les digo, todo o nada. Jesús es el Rey. Y mis amados hermanos, si Jesús es el Rey, nosotros con un rey no entramos negociando. Nosotros no llegamos a Jesús diciendo, Señor, te obedeceré si me das esto o aquello. O Señor, yo te puedo dar esto. O te prometo que te voy a dar. O te prometo que voy a pactar para que me des. No, mis amados hermanos, Jesús es rey. Y con un rey no llegas negociando. No llegas a Jesús de esa manera. Y si lo estás haciendo, si estás llegando a Jesús esperando que Él te dé algo a cambio, hoy es un llamado a que te arrepientas, porque estás usando a Jesús como un medio para lograr tus planes y no como lo que en realidad debe ser el Señor de tu vida. Entonces, si llegas a Jesús negociando, en realidad Él no es tu rey, es un vendedor. Y no puedes verlo de esa manera. A un rey llegas rendido a sus pies para entregarle todo y decirle, estoy a tu servicio, me someto a ti como tu súbdito. Y eso cambia la perspectiva con la cual nosotros nos acercamos al Señor. Desde que Jesús comenzó su ministerio, Él ha realizado milagros asombrosos que han demostrado que Él es autoridad y su autoridad como Mesías. Y recordemos, mis amados hermanos, que hemos llegado a la parte del relato que es el clímax, en donde la identidad de Jesús por fin ha sido revelada y es identificado como el rey, ese rey que ha sido claramente expuesto. Y en este momento los discípulos han podido ver quién es Jesús. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero en ese mismo instante y a partir de ese momento la historia da un giro radical y Jesús comienza a anunciar, a predecir su propia muerte en manos de sus opositores. Sus discípulos nuevamente por boca de Pedro tratan de convencerlo, que fue lo que estuvimos considerando la semana pasada, y tratan de negociar precisamente a que haga lo contrario. Pero Jesús los reprende por esto. Lo que hoy estamos viendo, mis amados hermanos, acontece en la región de Cesarea de Filipo. Desde 2 sermones atrás, todo ha acontecido en el mismo lugar. Casi que hubiéramos podido predicar este sermón en un solo domingo, mis amados hermanos, pero me pareció bien partirlo para que pudiéramos profundizar en algunos detalles. Y ahora Jesús, después de que ha reprendido a Pedro, recordemos nosotros lo que pasó con Pedro, dice la palabra del Señor, pero él volviéndose miró a los discípulos y reprendió a Pedro diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, no, todo está aconteciendo en el mismo lugar. Ahora Jesús se dirige a la multitud y a sus discípulos y les explica cuáles son las condiciones para ser sus discípulos y lo que esto implica.
con 3 elementos que señalan el costo y luego les va a presentar 3 consideraciones que ellos deben tomar en cuenta. Esta es una enseñanza que implica, mis amados hermanos, la seriedad del llamado a ser un seguidor de Jesús. Lo que significa ser un discípulo de Jesús no debe ser tomado a la ligera. ¿Cuál es entonces el costo de seguir al Rey? Es la pregunta que quiero que respondamos esta mañana. En este sermón que yo he titulado El costo de seguir al Rey, el costo de seguir al Rey. Y lo primero lo encontramos nosotros en el versículo 34 y que yo he titulado Negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle. Escuche lo que dice la palabra del Señor en el versículo 34 y dice, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Jesús inicia sus palabras después del llamado de atención fuerte que dirige a Pedro, ahora enfocándose en todas las personas que están a su alrededor, incluidos los discípulos, y les dice con un condicional. Y hay una condición necesaria, si alguno quiere ser mi discípulo. Y esto, mis amados hermanos, es una invitación abierta a todas las personas que están escuchando. Si alguno quiere ser discípulo de Jesús, debe escuchar seriamente estas palabras, porque hay un costo, hay un costo. A esta multitud es a quien Jesús se ha revelado y ahora les muestra el costo de seguir a Jesús como su discípulo. Y esto implica una entrega radical, una entrega total que es necesaria para seguirle. Les pide que le sigan, pero deja claro cuánto les va a costar. Les da el costo. El que quiere ser un seguidor de Jesús debe saber lo que implica para él. Y esto tiene 3 elementos. El primero es negarse a sí mismo. Jesús dice, niéguese a sí mismo. Y esto significa básicamente negar conocer a una persona, desconocer o rechazar. Más adelante, esas mismas palabras son las que Pedro va a usar cuando niega a Jesús. Niega que tiene una relación con él, no le conoce, no sabe quién es. Pero aquí el Señor está aplicándolo a uno mismo. No tener relación con o repudiarse por completo. Ese niéguese es en primera persona, es hacia sí mismo, y eso es lo que debe hacer un discípulo. Decir no a nosotros mismos o decir no a sí mismo, mis amados hermanos, es difícil. No es fácil. Mis amados hermanos, desde que el hombre pecó, surgió en el ser humano el propósito de independencia y egoísmo como la meta más importante en la vida. Nosotros desplazamos voluntariamente a Dios de su trono. Y eso ocurre desde el jardín del Edén. Desplazamos a Dios de su trono. Ya queremos vivir independientemente de Él. Ya nuestra meta no es Él, sino nosotros mismos. Pero cuando nosotros hemos creído, los creyentes, regresamos a una total dependencia de Dios. De hecho, mis amados hermanos, la salvación implica la restauración completa de la imagen de Dios que hace que nosotros dependamos de Él. Esa imagen que fue dañada tras la caída. Y ahora eso nos permite tener una comunión íntima con nuestro Padre y hacerlo a Él nuestro objetivo. Pero aún vamos a estar batallando contra nuestros propios deseos, contra nuestra carne. Mis amados hermanos, y esto es más que decir que se es cristiano. Muchas personas implican que el ser discípulo de Jesús es simplemente decir que soy cristiano. Tampoco, mis amados hermanos, tiene que ver con disciplina personal o autosacrificio. Como les digo, hoy iniciamos Semana Santa y si ustedes se van a Monserrate, se van a dar cuenta que muchas personas están subiendo a Monserrate haciendo sacrificio, buscando de esa manera agradar al Señor. Y de esa manera consideran que es la relación que deben tener con el Señor, pero no es así. Mis amados hermanos, el negarse a sí mismo implica una vida de renuncia a los propios deseos y a las propias ambiciones y vivir bajo el sometimiento de Cristo. El planteamiento, como dice un autor, el planteamiento del Señor es que quienes desean seguirle debían estar dispuestos a negarse y a renunciar a toda causa, a todo por causa de Jesús, abandonando tanto su propia justicia como su pecado, sometiendo todas sus ambiciones e intenciones a Él. Eso es lo que significa negarse a sí mismo. Y eso parte de un llamado al arrepentimiento y a la fe.
por lo que el pecador reconoce que no puede ganar el cielo por sus propios méritos ni por su buen comportamiento, sino que reconoce su pobreza espiritual, reconoce su profunda necesidad, su enfermedad. Es por eso que el Evangelio inicia con un llamado: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Marcos capítulo 2, el versículo 17, apunta más profundamente a poder entender cuál es la situación espiritual en la que se encuentran las personas. Marcos capítulo 2, el versículo 17. Dice: al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Eso es lo que nosotros debemos hacer, entender nuestra propia condición. Mis amados hermanos, ninguno de nosotros está sano, espiritualmente hablando. Necesitamos del médico. Y ese médico es Jesús. Y creo que no hay mejor historia que lo ilustre mejor que la historia de Lucas capítulo 18, el publicano y el fariseo. ¿Recuerdan? En esa historia se nos cuenta que dos hombres suben al templo a orar. Uno era un publicano y el otro era un fariseo. Y los dos están orando al Señor. Y uno está orando consigo mismo, dice la palabra del Señor. Y el otro no levantaba su cabeza, reconociendo su necesidad espiritual. Acompáñame por favor a Lucas capítulo 18, el versículo 14. Lucas capítulo 18, y escuchen lo que dice el versículo 14. Después de que el publicano ha orado y después de que el fariseo ha orado, dice la palabra del Señor: os digo que en este caso el publicano, que dijo más, el publicano estando de lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: sé propicio a mí que soy pecador. Y dice la palabra del Señor que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. No fue el fariseo seguro de sí mismo a quien Jesús declaró justo, sino el pecador avergonzado, el publicano que confesó su indignidad y clamó pidiendo misericordia. Allí empieza el negarse a sí mismo. El pecador se niega a sí mismo cuando abandona toda autoconfianza, la confianza en sí mismo, la autosuficiencia, y depende únicamente del poder y de la misericordia de Cristo para la salvación. No está usando de medios para tratar de alcanzar la salvación, sino acude a aquel que lo puede salvar, esto es Cristo, y reconoce su condición. Y eso, mis amados hermanos, creo que aplica directamente para todos aquellos que están sin Cristo. Pero no creas tú, creyente, que no necesitas negarte a ti mismo. Debes arrepentirte de la confianza que a veces pones en tu propia religiosidad para ganarte el favor de Dios. Muchos cristianos en la actualidad tratan de manipular a Dios con ayunos, con oraciones, con ofrendas, y eso no es lo que el Señor te pide. Muchos tratan de negociar con el Señor. Los que seguimos a Cristo lo debemos hacer en sus términos y no en los nuestros. Y aún nuestros deseos y nuestras motivaciones cambian, y sus propósitos y su voluntad son determinantes para nuestra vida. Entonces su palabra se vuelve una orden para nosotros. Como les decía al principio, mis amados hermanos, si Jesús es el Rey, tú no llegas al Rey negociando. Tú llegas sometiéndote a su voluntad. Eso es lo que significa, mis amados hermanos, negarse a sí mismo. Pero Jesús no se quedó allí, sino que incluyó un elemento memorable para ilustrar este punto. La persona que sigue a Jesús debe tomar su cruz. Niéguese a sí mismo, tome su cruz, dice la palabra del Señor. La cruz, mis amados hermanos, tristemente se ha vuelto en nuestras vidas un elemento decorativo, pero no, o ha perdido el verdadero sentido de cómo Jesús lo usa como una parábola visual. Porque lo que Jesús está diciéndole aquí a los discípulos es que alguien que está tomando su cruz está tomando el instrumento por el cual va a ser muerto. Me encanta como lo dice el pastor Sugel Michelén. Es como si le estuviera diciendo: cada uno tome su silla eléctrica y sígame. Mis amados hermanos, en esa época las personas llevaban su cruz y era el travesaño, el patíbulo.
la parte lateral de la cruz con la que se colgaba el sentenciado a muerte. La crucifixión era un método de aplicar la pena de muerte usado por distintas culturas en la antigüedad. Los persas, los griegos y otros pueblos lo usaron, y en este se exponía el cadáver a la máxima vergüenza y a la máxima humillación. Pero fueron los romanos los que perfeccionaron este método y lo llevaron como un medio de tortura solo aplicado a los peores criminales. Es por eso que en la época del Imperio Romano la crucifixión no se podía aplicar a ningún romano, porque era algo solo aplicado a los peores criminales. Es por eso que, como dice la tradición, o como dice más bien la historia, algunos señalan que Pablo fue decapitado. Recuerden que Pablo era ciudadano romano, pero Pedro fue crucificado. Algunos dicen que inclusive de cabeza, porque él no era digno de ser crucificado como su Señor. La intención, mis amados hermanos, de la crucifixión era dar una lección al pueblo que debía ver las consecuencias de oponerse a Roma. Por eso la mayoría de los lugares de la crucifixión siempre estaban al borde de las carreteras o en lugares muy visibles para que la población viera lo que había acontecido y esto les sirviera de lección. Pero Jesús aplica eso a la vida del discípulo. Aquellos sobre los que se aplicaba este método, dice la historia, que podían durar varios días muriendo y era una agonía. Al final se convertían inclusive en carroña para las aves y los perros, lo que hacía que la vergüenza fuera mayor. Porque una muerte digna en esa época, una muerte honorable, debía incluir el entierro en una tumba familiar. Pero lo que está diciendo Jesús y lo que Jesús quiere enseñarnos es que en ese sentido, el que toma su cruz decide morir a su naturaleza pecaminosa, a esa antigua manera de vivir alejada de Dios. Y lo que está implicando en este caso no es un martirio real, sino el deseo de renunciar a todo por Cristo. Mis amados hermanos, aquella persona que tomaba su cruz o aquella persona que en la ciudad veían cargando el patíbulo sabía lo que estaba pasando con esa persona. Esa persona no volvería a su casa. Sería el escarnio público de toda la ciudad. Pero aquí Jesús está usando esto para decirle al discípulo: tú debes morir a ti mismo, debes estar dispuesto al sacrificio por causa de Cristo, a renunciar a todo por Cristo. Por eso Lucas agrega un detalle: cada cuánto debe tomarse la cruz. Según Lucas debe ser diariamente. Toma tu cruz cada día. El llamado del discípulo es diario, no es intermitente. No es como muchos han asumido, en donde la cruz se toma los domingos y se suelta el resto de la semana. No, mis amados hermanos, los que toman la cruz lo hacen entendiendo que podrán venir dificultades, que podrán venir pruebas y en muchos casos hasta la muerte. Pero están dispuestos a hacerlo porque han decidido a Cristo. Están dispuestos a pagar cualquier precio por el regalo glorioso que ofrece Cristo y que está ilustrado en muchas partes en las Escrituras de lo que significa el sufrir por causa de Cristo. Pero hay otro tercer elemento que el Señor agrega acá. Dice que nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y eso significa estar en el mismo camino con Jesús, es decir, no solamente acompañarlo, sino específicamente ser su discípulo, su seguidor. ¿Recuerdan ustedes las palabras que Jesús le dijo a Pedro? Quítate de delante de mí. Y explicábamos la semana pasada que lo que esto significa es: ubícate en el lugar que te corresponde, detrás de mí. De frente tú estorbas a Jesús, detrás eres el verdadero discípulo. Y aquí son repetidas precisamente para que Él entienda y ellos entiendan la manera correcta en la que deben ser, porque lo que antes había ofrecido Pedro era contrario a la voluntad del Señor. Hay una forma correcta de seguir a Jesús, hay una forma adecuada y hay una forma inadecuada. Cuando tú te quieres colocar enfrente de Jesús, lo estás estorbando en sus propósitos. Tú debes estar detrás de Él siguiéndole. Y lo que Jesús está respondiéndole aquí a la multitud confirma lo que significa esto de ser el seguidor de Jesús. Así que, mis amados hermanos, este llamado implica negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle. Pero el Señor no deja solamente esto.
¿Cuáles son entonces las opciones? Porque si alguno quiere ser el discípulo del Señor, debe negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle. Pero ¿y si alguno no lo quiere hacer? Si esa es la condición, Jesús aclara esto en la siguiente parte. Y son las opciones. Si el llamado al discípulo es como es descrito, ¿qué podemos entonces considerar? Jesús presenta precisamente las alternativas, las alternativas que se tienen, y es una consideración precisamente a eso. Considera las alternativas. ¿Qué implica o qué significa seguir al rey? Mis amados hermanos, es necesario considerar las alternativas. ¿Y cuáles son las alternativas? Versículo 35. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. También les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Así que mis amados hermanos, considera las alternativas. ¿Y cuál es la alternativa? Si seguir a Jesús es tan costoso, ¿qué otra opción se tiene? Por lo que Jesús aquí va a presentar tres razones por las que su llamado debe ser tomado en serio. Antes de desecharlo, considera las opciones. Y mira lo que hace Jesús. Lo primero que presenta es salvar la vida o perderla. Salvar la vida o perderla. Esa es una paradoja. Es una paradoja porque lo que Jesús plantea claramente es lo que va a ocurrir con aquel que quiera salvar su vida. ¿Qué va a pasar con aquel que quiera salvar su vida? Aquel que escucha el mensaje de Jesús, el llamado de Jesús a seguirle y prefiere no seguirlo, sino continuar en su comodidad, en realidad lo está perdiendo todo. Quien cree que está salvando su vida o que la está librando o protegiéndola, en realidad la está perdiendo. Su vida será destruida por completo, dice Jesús. En este contexto, esto es un contraste entre lo que ofrece la vida espiritual enfocada en el reino y una vida egoísta enfocada en el yo. A esa vida que el Señor llama a sus discípulos a renunciar, niégate a esa vida. Porque si tú permaneces en esa vida, la vas a perder. Si vivimos para Cristo, dice la palabra del Señor que viviremos eternamente. Ni siquiera la muerte nos podrá separar del amor de Cristo, dice el apóstol Pablo. Y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá, dice la Escritura. Así que, mis amados hermanos, lo que está en juego es muy importante. Si vivimos, en cambio, para nosotros, estamos muertos espiritualmente. Pero esto dará como resultado, finalmente, nuestra muerte eterna, nuestra separación total del Señor. Y ese es un mensaje que no les gusta a muchos. Muchos no están dispuestos a renunciar a su comodidad. Muchos no están dispuestos a renunciar a sí mismos. Y por eso es que quieren escuchar que les irá bien en esta vida, que tendrán riquezas y un largo etcétera de promesas, mis amados hermanos. Me tiene impresionado, mis amados hermanos, el auge de iglesias en donde se les ofrece a las personas bienestar, prosperidad, en donde les encanta a las personas ir a escuchar que les digan cosas al oído. Mis amados hermanos, es impresionante. Pero escuchar esto les cuesta a las personas. No quieren escuchar estas verdades. Mis amados hermanos, esas promesas que ofrecen estas personas son promovidas por predicadores de la prosperidad o por motivadores, por falsos profetas, falsos maestros, que al final van a dejar con pérdida a las personas que escuchan estos mensajes. Si tú no estás dispuesto a renunciar a tu vida o a tu vida de pecado, a venir a Cristo en arrepentimiento y fe, al final todo será pérdidas también. Si como creyente aún estás buscando la aprobación de los demás, al final tendrás solo pérdidas y destrucción. Tal vez estás en un ir y venir y caminas con Cristo por un tiempo y luego te alejas y al final será pérdidas para ti. Pero el que pierde todo por causa de Cristo, el que está dispuesto a sacrificarse por Cristo, su comodidad, su bienestar, dice la palabra del Señor que al final lo ganará todo y salvará su vida.
Escuchen nuevamente lo que dice la palabra del Señor, porque el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí y del Evangelio. ¿Cuánto estás dispuesto tú a perder por ganar lo que realmente vale la pena? Pero mis amados hermanos, sin embargo, quiero hacer una aclaración, porque no es que estemos llamando o haciendo un llamado a todo sacrificio personal. No todo sacrificio personal es válido, sino aquel que se hace por causa del Evangelio y de Cristo. Ese es el regulador. Y tal vez el mejor ejemplo de esto sea el mismo apóstol Pablo. Acompáñame por favor a Filipenses capítulo 3, el versículo 3 al versículo 4. Filipenses capítulo 3, versículo 4 al versículo 11. Filipenses capítulo 3, versículo 4 al versículo 11. Dice la palabra del Señor, Filipenses capítulo 3, versículo 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado el octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y de participar en la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Pablo nos presenta un cuadro valioso de lo que implica esto de lo que estamos hablando en esta mañana. Él lo perdió todo por causa de Cristo y del Evangelio, pero para él era más tesoro. Por eso en algún momento en su vida, cuando él consideró su vida, él dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que mis amados hermanos, perder la vida por causa de Jesús y del Evangelio es la mayor inversión que tú puedes hacer. Mantener la lealtad a Jesús como Señor y por causa de su Evangelio es estar sometido a Él, obedeciéndole y obedeciendo el mensaje que ha sido predicado. Pero Jesús no deja solamente esto, hay otra consideración que el discípulo debe hacer: ganar el mundo entero y perder el alma. Versículo 36 y 37, dice la palabra del Señor, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Esta es una de las tentaciones que Satanás le presentó a Jesús. ¿Recuerdan? Todo esto te daré si postrado me adorares. La gloria de los reinos estaba a su disposición. Pero ¿cuál sería el resultado? Perder. Mis amados hermanos, ganar el mundo, según los términos del mundo, es perder el alma. Y el término descrito acá, usado acá en el original, implica una pérdida de lo que antes se poseía. Al final de tu vida puedes haber alcanzado tus mayores logros, las mayores metas, las mayores recompensas. Pero si lo haces alejado del Señor, todo eso será pérdida, no te va a servir de nada. Tener riquezas y reconocimiento es una de las más grandes ambiciones de muchos en la actualidad. El reconocimiento hoy se mide por la cantidad de seguidores que se tienen en las redes sociales, pero eso de nada sirve al final si tu alma se pierde. Obtener las riquezas, el respeto, los honores de esta vida y que esta vida puede ofrecer, pero morir separado de Cristo es estar eternamente pobre. Hoy lo veíamos con los hombres acerca de la generosidad, hablando acerca de la riqueza. Uno de los afanes más grandes de nuestra época es el dinero y el bienestar que el dinero otorga. Y muchas personas hacen grandes esfuerzos para lograr eso. Y eso los lleva incluso a sacrificar, les decía yo a mis hermanos en esta mañana, aún el día del Señor.
si tu afán es el enriquecimiento, si tu afán es tu comodidad, no te va a importar sacrificar el día del Señor y venir a compartir con la iglesia y escuchar la palabra del Señor predicada, porque esa es tu preocupación y tu afán. Y al final eso será pérdidas para ti. Obtener todas las riquezas, el respeto y los honores que este mundo ofrece y morir separado del Señor es estar eternamente pobre. Este mundo, dice la palabra del Señor, y sus deseos es pasajero, pero el que hace la voluntad de Dios, dice la Escritura, permanece para siempre. Y muchos han hecho su ambición personal de obtener el mundo entero, ser ricos, ser famosos. Pero Jesús es claro. ¿Qué beneficio tiene ganar el mundo entero si se pierde el alma? Si se pierde lo más valioso, la relación que puedes tener con tu Salvador. Porque al final el resultado es que te vas a quedar sin nada. Lo que Jesús quiere mostrar es que es imposible recuperar algo que has perdido, porque habrás perdido lo más importante, a tu Señor y tu salvación. Cuántas personas no han hecho grandes esfuerzos en verdad para lograr cosas en este mundo y al final han perdido todo? Lo hicieron de forma equivocada. Eso se incluye, de hecho, una reflexión aquí en el versículo 37 y es importante porque se puede entender de dos maneras, ¿recuerdan? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Hay dos maneras de ver este versículo. La primera es enfatizando el gran valor de ganar la vida eterna, o la segunda es resaltando la imposibilidad de recuperar la vida que se ha perdido. Si es lo primero, si es el gran valor de ganar la vida eterna, entonces merecería la pena sacrificar este mundo pasajero para ganar la vida eterna. Claro que sí. Si es el valor de la vida eterna, si es el regalo más maravilloso, claro que sí vale la pena. De hecho, esto es mucho más. Jesús usó varias parábolas precisamente para apuntar el gran valor que tiene el reino de los cielos. La perla de gran precio, la moneda perdida, el tesoro escondido. ¿Qué hicieron estas personas para recuperarlos? ¿Qué hicieron estas personas para encontrarnos? ¿No fueron y vendieron todo lo que tenían? El del tesoro escondido vio y encontró un tesoro en un terreno y vendió todo lo que tenía para quedarse con ese terreno y para poder quedarse con ese tesoro. El hombre que encontró la perla de gran precio vendió todo lo que tenía para poder comprar esa perla. La mujer que había perdido la moneda fue y escarbó en toda su casa hasta que encontró la moneda que se le había perdido. Mis amados hermanos, ese es el mensaje de Jesús. No hay nada tan más valioso que por lo cual no valga la pena perderlo todo con tal de ganarlo a Él. Ese, mis amados hermanos, debe ser la motivación y el anhelo que nosotros como cristianos deberíamos tener. Pero hay una segunda opción en esto, porque no hay la posibilidad de recuperar aquello que se ha perdido. Si esa es la segunda opción en la que se puede considerar este versículo, ¿podemos recuperar nuestra alma? ¿Habrá algún precio que se pueda pagar por ella después de haberla perdido? Si tu inversión ha sido ganar este mundo y perder tu alma, has perdido lo más valioso, porque no hay nada que pueda pagar el precio de tu vida si la pierdes. No hay precio que se pueda pagar por la vida que se pierde. Así hayas ganado todo el dinero de este mundo, seas la persona con más influencia, seas la persona más poderosa en este mundo. Cuando te presentes ante la corte celestial, cuando estés delante del gran trono, cuando todos estemos allí, nadie podrá responder al Señor, gané el mundo entero, gané el mundo entero. Porque la respuesta en ese momento es, perdiste tu alma. Pero si en este instante tú volteas a mirar tu vida en la tierra y sabes que lo dejaste todo por Jesús, lo habrás ganado todo. Así que esto es algo, es una consideración que debe ser tomada seriamente. Lo que está diciendo Jesús debe ser tomado seriamente. Yo creo que esta es una de las porciones de la palabra que es cristianismo básico. Cristianismo 1.0.
Y deberíamos estar revisando constantemente esta porción y meditarla y evaluarnos a la luz de lo que ella nos dice. Pero Jesús da otra tercera razón, otra tercera consideración que es importancia, avergonzarse o no avergonzarse, versículo 38, porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Esa es una pregunta poderosa. ¿Cuál es la prioridad? ¿La vida eterna o la vida presente? Una vida egoísta nos quita el gozo de vivir, el don de esa vida que el Señor nos ofrece. Y esta frase constituye un paralelo con lo que Jesús ha dicho en el versículo 35, porque el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Así que los que se niegan a identificarse con Jesús en su muerte, en su calvario, van a enfrentar el mismo rechazo al Salvador. Pero esto no es a futuro, mis amados hermanos. Aunque implica cuando Jesús vuelva por segunda vez. No es una afirmación sobre el futuro de la persona, sino sobre su actitud actual con Jesús. Como les digo, hay muchas personas que toman su cruz el domingo, pero el resto de la semana viven como si Jesús no fuera importante en sus vidas. Porque dice la palabra del Señor, si lo niegas, si te avergüenzas de Él, entendiendo que avergonzarse es despreciar, rechazar, negarse a aceptar, ¿cómo esperas que Él te trate cuando vuelva por segunda vez? Nuestra conducta actual hacia Cristo determinará la respuesta de Cristo en el futuro cuando vuelva. Así que aquí se refiere a ese momento en el que toda persona será confrontada por el mensaje del Evangelio. ¿Recuerdan? Hace unas semanas atrás les decía yo, y me encantaba esa ilustración de Rabí Zacarías cuando su hijo le preguntó, ¿qué aprendiste del sermón en esta mañana? ¿Qué aprendiste del sermón en esta mañana? La decisión que tomes por Jesús importa. Esa decisión que estés tomando hoy importa. Lo que la gente decide sobre el Evangelio, sobre el Cristo, que es el Mesías, que es el Rey, determinará su futuro. ¿Cuál va a ser tu respuesta? Y puede que no lo estés negando con tus palabras. Puede que no sea que estés abiertamente diciendo que no tienes relación con Él. Pero considera por un momento cómo son tus actitudes. ¿Cuáles son tus acciones? ¿Qué estás publicando tú en tus redes sociales? ¿Cómo son las conversaciones que tienes el resto de la semana con las personas? ¿Cuáles han sido las palabras que usas delante de esas personas? ¿Reflejan esas palabras que eres un discípulo de Jesús? Mis amados hermanos, lo único que a nosotros debería avergonzarnos es nuestro pecado. Lo único de nosotros debería avergonzarnos es nuestro corazón no arrepentido, nuestras acciones contrarias al Evangelio, nuestro orgullo, nuestra arrogancia, nuestra hipocresía. Eso debería avergonzarnos, pero jamás deberíamos sentir vergüenza de nuestro Señor. Y los verdaderos creyentes se caracterizan por el quebrantamiento, por la humildad, por el dolor que lleva al arrepentimiento. Pero en cambio los no creyentes o los creyentes nominales, aquellos que dicen ser cristianos pero que en realidad no lo son, se avergüenzan no de sí mismos, se avergüenzan de Cristo. Qué pena que me vean llegar a la iglesia. Qué pena que sepan que yo soy cristiano. Mis amados hermanos, nuevamente, si tú estás buscando la aprobación del mundo, la aprobación de las personas de este lado de la eternidad y no la aprobación de Cristo, la palabra dice que ya tienes tu recompensa. Pero esas no son las únicas personas, por eso las únicas personas que se salvarán son aquellas que no se avergüenzan del Evangelio. Las que no se avergüenzan de Él. El resultado de negar a Cristo es el Hijo del Hombre se avergonzará también de Él. Y recordemos, mis amados hermanos, que esta fue una designación que Jesús usó acerca de sí mismo en Daniel capítulo 7, versículo 13, hablando acerca de que Él es el Hijo, el Mesías,
y que está hablando acerca de la perfecta humanidad y la perfecta divinidad de Jesús, que está llevado, montado sobre las nubes del cielo, aceptando a Dios y recibiendo el reino eterno. Así que esos dos aspectos de Jesús están señalados, mostrando que cuando Él vuelva con todo su poder y su gran gloria, dará la recompensa. Y cuando Él venga, y esto es importante oírlo, cuando Él venga, tendrás que asumir las consecuencias de eso, porque ya no va a venir como un siervo, Él viene como Señor y como juez de toda la creación, que es como los judíos lo esperan que venga. Mis amados hermanos, la segunda venida de nuestro Señor y Salvador, repetida en varias partes en las Escrituras, Él vendrá con gloria, con la gloria de su Padre, con los santos ángeles, y vendrá a juzgar. Así que mis amados hermanos, este es un llamado y una advertencia para estar preparados. El pasaje finaliza con un llamado a mantenerse fieles, versículo 1 del capítulo 9. También les digo, de cierto os digo, he aquí, hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Esta es nuevamente una clara alusión a la segunda venida de Cristo, una explicación a los discípulos de su ceguera espiritual. El mensaje está incompleto sin la cruz. Pero después de la cruz vendría la gloria y esa gloria se expondría claramente y la veremos mejor cuando veamos también la transfiguración. El pasaje que sigue a continuación, en donde Jesús deja ver su poder y su gran gloria. Muchos dicen que este es el milagro más grande, la manifestación más grande del poderío y de la gloria del Señor antes de la resurrección. Y esto llevó a los discípulos a entender mucho más el mensaje del Evangelio. Amada iglesia, yo quiero ir cerrando con esto, mis amados hermanos. Jesús llama a todos nosotros a tomar su cruz, a seguirle, y mediante esta paradoja de la que hablábamos de tomar la cruz, nos está llamando a morir a nosotros mismos y a seguirle a Él para heredar la vida eterna. Y esta paradoja incluye el hecho de que la salvación no nos cuesta nada, el regalo de la salvación es por gracia, solo por la fe, pero al mismo tiempo nos cuesta todo. Nos cuesta todo. La salvación viene por la fe y por el arrepentimiento, pero después de eso el discípulo entrega su antigua manera de vivir a su orgullo y a su arrogancia y decide vivir para el Señor. Dietrich Bonhoeffer lo dijo de esta manera: la cruz se pone sobre todo cristiano. El primer sufrimiento por Cristo que cualquiera debe experimentar es la llamada a abandonar todas las ataduras de este mundo, negarse a sí mismo. Y sigue diciendo Bonhoeffer: librarse de las cosas de este mundo significa libertad para convertirnos en todo lo que Dios quiere que seamos. Aquí el Señor nos está pidiendo entonces que no busquemos nuestro desarrollo profesional, o que, si el Señor lo permite, no tengamos una empresa, o que vivamos nuestras vidas entonces como misioneros y pastores. No, no creo que este sea el significado completo del pasaje. Claro, muchos tienen el llamado a ser siervos del Señor y hacer misiones y ministerio a tiempo completo, como en el caso de los que hemos decidido seguir el pastorado como nuestra actividad principal, pero otros lo deben hacer desde su profesión. Ser discípulos de Jesús, como dice la palabra del Señor, negándose a sí mismo, tomando su cruz cada día y siguiéndole desde su lugar de trabajo, desde el lugar en donde se encuentran. Y lo hacen por amor a Cristo. Y la forma de comprender este pasaje es que nuestra vida ya no la debemos vivir para nosotros mismos, sino que la debemos vivir para Cristo. Nuestro trabajo, mis amados hermanos, nuestro trabajo ya no es nuestra fuente de satisfacción. Cristo lo es. Y por eso ahora trabajamos para honrarle con nuestra excelencia, con nuestra dedicación, mostrando a otros lo que somos. Nuestros recursos económicos no son nuestra satisfacción. No es lograr una abultada cuenta de banco. No, eso ya no es nuestra satisfacción. Cristo lo es, y por eso entendemos que la forma en la que nosotros vamos a usar nuestros recursos y glorificarlo es cuando usamos nuestros recursos para la extensión del reino y para que su gloria sea manifiesta. Y lo hacemos a través de nuestras ofrendas.
Ahora nuestra carrera profesional no es nuestra satisfacción. Cristo lo es. Y por eso no dependemos de nuestra carrera para que ésta nos dé valor o identidad. Todo lo anterior lo buscábamos porque esto nos daba valor. Pero cuando algo falla, entonces nos frustramos. Ese es el gran problema de buscar ganar el mundo entero y perder nuestra alma, porque eso falla. Y entonces nos frustramos y nuestra propia existencia aún puede tambalear. Pero si Cristo es nuestra esperanza y si hemos tomado nuestra cruz y si nos hemos negado a nosotros mismos y si ponemos nuestros ojos en la recompensa en Jesús y confiamos en su evangelio, lo habremos ganado todo, mis amados hermanos, todo. Aquellos que luchan por proteger todo lo que tienen, fama, riqueza, poder, etcétera, terminarán perdiéndolo todo y quedando sin alma. Por eso Jim Elliot, misionero que perdió la vida predicando el evangelio, dijo alguna vez: no es tonto el que da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. No es tonto el que da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. Jesús nos está pidiendo que dejemos de confiar en nosotros mismos para encontrarlo a Él. Y ahora nosotros podemos basar nuestra vida en su identidad, en la identidad que Él nos da. Si basamos nuestra identidad en la opinión de otros, en nuestro éxito personal, en nuestros recursos, en realidad no tenemos nada. Pero si basamos lo que somos, mis amados hermanos, si basamos nuestra identidad, nuestro valor en Cristo y en su llamamiento para nuestras vidas, lo demás que tengamos serán bendiciones de gracia. El Señor nos puede dar esas cosas. Y aun si las perdemos, mis amados hermanos, como nuestra seguridad está en Cristo, como nuestro valor está en Él, podremos decir como dijo Job: el Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Cristo murió en la cruz perdiendo su identidad para que nosotros podamos tener una. Solo cuando nos damos cuenta de ese amor y de esa entrega y decidimos vivir por ella, entonces vamos a tener la fuerza, la seguridad y un claro sentido del valor de lo que somos. Ya no estamos basados en lo que tenemos, en lo que sabemos o en lo que hacemos, con tal de ganar a Cristo. C.S. Lewis lo dijo de esta manera: cuanto más nos libramos de lo que llamamos nosotros mismos y le dejamos a Él encargarse de nosotros, más nos convertimos verdaderamente en nosotros mismos. Ser discípulo de Jesús es aceptar la debilidad, la renuncia, es el ceder nuestros derechos, los derechos de nuestra vida. Es como lo cantábamos hace un momento: pierdo mi vida para ganar la vida abundante que solo tú das. Admites entonces tu necesidad de un Salvador, de alguien que cumpla los requisitos y que recibiera el castigo por tu pecado. Mira, iglesia, Jesús inició en debilidad, pero no termina de ese modo. Y seguirle a Él nos da a nosotros la seguridad de que un día cuando regrese, Él marcará el comienzo no solo de una nueva creación y de una creación renovada, sino que marcará el comienzo de nuestra verdadera vida, de la que hemos ganado porque hemos decidido renunciar a nosotros mismos en este lado de la eternidad. Porque lo hemos puesto a Él en primer lugar. Porque hemos renunciado a nuestro yo. Allí lo habremos ganado todo. Así que déjame preguntarte en esta mañana: ¿te has negado a ti mismo? Pregúntate en esta mañana eso. ¿Te has negado a ti mismo? ¿Tomaste y estás tomando tu cruz cada día? ¿Muriendo a ti mismo? ¿Le has seguido? Porque considera las opciones. Considera las opciones. ¿Escucharás el llamado del Rey? Tal vez pienses: no quiero ser su discípulo. Si esa es tu consideración, déjame decirte que Jesús no quiere que digas algún día que no conocías las consecuencias. Toma con seriedad
este llamado y te animo a que vengas a Él en arrepentimiento y fe. Iglesia, escucha por favor las palabras del Señor. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y síguele. Vamos a orar. Soberano Señor Dios, hoy te damos gracias por tu palabra, por la oportunidad que nos das de poder escucharla, Señor. Queremos ser verdaderamente tus discípulos, Señor. Señor, si en algún momento no hemos comprendido lo que significa esto, te pedimos que nos ayudes a tener entendimiento y luz a través de tu palabra, lo que significa ser tu discípulo, de negarnos a nosotros mismos, de tomar nuestra cruz cada día y de seguirte. Porque comprendemos que ganar el mundo y perder nuestra alma, Señor, es la mayor pérdida. De nada nos sirve hacer todos estos esfuerzos por ganar estatus, reconocimiento o muchas otras cosas, Señor, cuando lo hacemos alejados de ti. ¿Qué recompensa podremos dar por nuestra alma? ¿Qué valor podremos pagar por ella? Señor, ayúdanos a no avergonzarnos de ti ni de tus palabras en esta generación que es adúltera y que es pecadora. Y esperamos, Señor, en la manifestación gloriosa de tu día, cuando vuelvas por segunda vez, cuando vuelvas en la gloria de tu Padre con los santos ángeles, Señor, poder escuchar tus palabras. Buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Que tú no sientas vergüenza de nosotros. Oh Señor, ayúdanos, ayúdanos, oh Padre Celestial. Ayúdanos, oh Señor. Oh Padre, gracias porque nos has prometido que volverás y esperamos con ansias ese día. Pero mientras lo hacemos, Señor, ayúdanos a renunciar a nosotros mismos, a vivir solamente para las cosas de este lado de la eternidad, a que te demos a ti el primer lugar en nuestras vidas, Señor, porque te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.